vámonos con un poquito de música. Un poco de música para recibir al invitado que yo ya se los había anunciado, que ya les había contado que íbamos a estar conversando con un tema de la música, pero no vamos a cantar primero, vamos a conocerlo. Quiero conocer a Félix Beatle. Bienvenido. Félix, vamos a conversar acá para que venga de inmediato. ¿Cómo estás, Félix? Bienvenido. Oye, ¿te quieres sentar acá? Venga, venga para acá. Un gusto conocerte, compartir contigo y saber también, lo primero que te quiero preguntar, ¿de dónde viene tu amor por los Beatles? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? Bueno, me empecé a fascinar con los Beatles cuando tenía cerca de 12, 13 años. Pero tú eres súper lolito. Sí. ¿Qué edad tienes? ¿Puedo preguntar eso, no? No, no se puede. No se puede preguntar, pero si soy yo la que debiera decir, ya vamos a empezar a adivinanzas, no. Eres súper lolito, y de los 6 años más o No, menos. 12 años. Sí, y fue con internet. ¿Ya? A mí ya no hay como... No era mucho la... No hay mucha música, no es como que mi padre haya sido... Simplemente ¿Ya? se descargaba pirateado, ilegal, y era una canción Strawberry Fields Forever. Ya, yo voy a comentarle a cada uno de ustedes, para que te arreglen un poquito el micrófono, voy a comentarles a cada uno de ustedes que estamos en este minuto con Félix Beatle. Vamos a conversar de la historia de los Beatles, vamos a conversar de su historia también de Félix, cómo empieza este amor por este grupo musical y cómo lo ha llevado hasta el día de hoy. Yo les voy a adelantar algo. Él se ganó una beca para ir a estudiar a Liverpool. Vamos a conversar de eso y muchísimo más con él. Conocer un poco la historia también y todos esos datos curiosos de los Beatles que vamos a compartir hoy día con ustedes. 12 años me estabas comentando. 12 años, así es. A los 12 empecé a escuchar a los Beatles y me fasciné. Fue inmediato. Siempre me había gustado la música, pero los Beatles eran distintos a todo lo que había escuchado. Distinto al rock de hoy día, distinto a la música pop. A los 12 años más o menos en esa época, ¿qué se escuchaba? ¿Qué música era la que estaba sonando más? Recuerdo Kudai, por ejemplo, ¿Ya? que es un poco más antiguo que eso, pero el reggaetón mucho reggaetón. reggaetón. One Direction también, a las niñas les gustaba mucho One Direction, a mis compañeras. Justin Bieber, por ejemplo, y a mí me llamaron la atención los Tú Beatles. te fascinaste y te fascinó más la letra. Sí, fue más que nada la música, el humor de los chicos. ¿Ya? A pesar de que estaba todo en inglés, tuve que empezar a aprender un poco de inglés. Como que su humor era muy distinto a todo lo que... Un humor negro. Era como satírico. Y sí, eso, la música, siempre la música. ¿Y el primer tema que te gustó de los Beatles? ¿Cuál fue el primero que escuchaste? Strawberry Fields Forever, que es una canción que compuso John Lennon en 1966-67. Fue publicada después de hecho no fue publicada, fue publicada como un sencillo. Y es una canción que se refiere a un lugar de su infancia que se llamaba Strawberry Fields, que era un orfanato que estaba en la esquina de su casa. Y él iba allá a esconderse cuando niño, a pasar el tiempo, porque era un niño que estuvo muy abandonado en su infancia. Entonces es una canción muy nostálgica, con sonidos muy extraños, como una experimentación musical. Claro. Y esa canción fue la primera. Oye, que lindo también conocer y que a raíz de la música tú llegues y también te empieces a desarrollar en temas de historia. Sí, De la historia, que es parte de lo que compartimos mucho, el gusto por saber qué pasa detrás de las bandas, qué pasa detrás de los artistas. sí. Bueno, la historia de los Beatles se viene contando desde que nacieron los Beatles, Sí. ¿cierto? Hay muchos historiadores que están girando en torno a la música de los Beatles. Bueno, por algo existe hoy en día un máster de los Beatles. Está dentro de la academia. Y ¿Qué significa un máster de los Beatles? Un ¿Significa máster. conocer la historia completa en términos de música, en términos de historia? ¿Cuál es? el magíster está enfocado como en el legado histórico de los Beatles ¿Ya? y en su impacto social y como en la revolución social que representaron los Beatles. Claro. Pueden hablar de Beatles y género, Beatles y sexualidad, Beatles y política, distintas cosas. Más allá de la música, que además está muy presente. Y también se enfoca un poco en el turismo de Liverpool. Que Liverpool ahora es una ciudad conocida gracias a los Beatles. Sí. Antes de eso era solo un puerto cualquiera. Claro. Oye, Félix, ¿y qué te lleva a ti a acercarte a la música también? Porque tú parte de eso, aparte de la historia, también eres muy cercano a la música, a practicar instrumentos. Sí, yo estudié música. Ujú. Soy licenciado en Ciencias y Artes Musicales de la PUCB. Y no sabría decir. Yo, mi amor por la música siempre me llamó la atención todo lo que hiciera ruido. No te pasó ese, vaya. Gracias. No vas a cantar todavía, pero para que No, está puedas bien. utilizar.
Siempre me llamó la atención todo lo que hiciera ruido. Desde chico cantaba, siempre estuve en coros. Y es como un estado mental en el que me siento muy cómodo. Entonces no sabía qué otra cosa hacer que no sea música. Es que la música de verdad que te lleva como a otra instancia, te lleva a tener una desconexión total de lo que estás haciendo. Sí, y siempre puedes mejorar, nunca terminas de aprender lo que estás haciendo. Y puedes colaborar con otras personas también. Es muy humano, es un acto muy humano. Creo que todas las personas escuchamos música o hacemos música, o si no, no eres un ser humano, siento yo. Pues, es parte de ese arte que se lleva. Félix, ¿cómo fue el tema de ganarte la beca? ¿Tú te ganaste la beca de este máster? Mm, Mira, es un poco más complicado que eso. ¿Ya? Primero tuve que postular a la universidad. Hace unos meses ya terminé la postulación y me aceptaron. Tengo la oferta incondicional de ir a estudiar. Pero estoy postulando a becas ahora que son la beca NID, acá en Chile, que con eso me puedo ganar básicamente todo, la estadía, los pasajes, la manutención y la universidad al final, que Claro. son casi 20 millones de pesos. ¡Wow! Es harto. Pero esas becas aún no salen resultados, salen ahora en julio. Vamos a esperar qué día, sea no se que- sabe qué día. O sea que julio va a ser el mes Sí, aquí se viene todo. maravilloso. Pero además de eso, la Universidad de Liverpool me ofreció una beca de descuento, ¿Ya? que es una beca parcial en realidad. Entonces ahí ya tengo una base, por lo menos, de poder seguir avanzando. Y eso significa que tú al realizar estos estudios ¿Cuál va a ser tu título final? ¿El magíster en la historia de los Beatles? No, estoy ¿No? en el Magíster de Music Industry Studies, Ya. estudios de de la industria musical. Ese es como el máster, el magíster. Buenísimo. ¿Y qué es lo primero que harías? ¿Tú conoces Liverpool? Sí, yo fui a Liverpool, de hecho. ¿Y qué fue el año lo pasado. primero que fuiste a ver? ¿Qué fue lo que más te llamó la Lo atención? primero que fui a hacer fue a comer, porque ¿Ya? tenía hambre. Y de ahí, lo primero que fuimos fue a la casa de John Lennon. Oh, que debe ser excelente. Sí, es muy emocionante. Además, la casa de John Lennon puedes ir a verla adentro, puedes ir a visitarla. Yo lamentablemente fui en febrero, donde estaba en mantención, Ya. pero es muy emocionante. Yo estuve ahí, no sé, 1 hora y media, como llorando, tocando música. Era muy gracioso porque venían los tours ¿Ya? de turistas. Pasaba uno, después volvía el otro con su siguiente grupo y yo seguía ahí estando y cantaba un poco de música, escribía algunas cosas. Y como te decía, Strawberry Field está en la esquina de la casa de John Lennon. Así que después fuimos a Strawberry Field, que ahora es como un museo donde está el piano de John Lennon. Es un parque muy bonito para reflexionar. Y eso fue lo primero que hice. En realidad fue un viaje muy emocionante. Oye, ¿por qué tú crees que ha sido esta banda como tan icónica en términos sociales, en términos de legado, en términos de cambios políticos, incluso en muchos sentidos, ha influido tanto en la sociedad? Yo creo que hay varias razones. ¿Mm? Ajenas a los Beatles, por ejemplo, que es que todo esto vino después de la Segunda Guerra Mundial, donde por primera vez había una población juvenil mayor a la población adulta. Entonces había una búsqueda de los jóvenes que habían nacido en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Estaban buscando algo más, salir de esta nube negra que había significado todo el legado de sus padres de la guerra. Entonces nació el rock and roll con Elvis Mm. y con otros cantantes. Y ahí los Beatles se apropiaron de toda esta música del Sí. rock and roll y fueron los primeros músicos en salir de Inglaterra, porque antes todo estaba enfocado en Estados Unidos. Sí. Entonces los Beatles representaban esta población que era pobre, que había nacido en la guerra, que no eran estadounidenses y que eran punk, básicamente. Sí. Eran mucho rock and roll y los jóvenes se vieron reflejados en eso. Yo creo que ahí empezó todo y después ya los Beatles siguieron avanzando. Como que nunca dijeron que no a nada. Entonces no se quedaron estancados, cada año se veían distintos, hacían música distinta. Oye, la conquista en Latinoamérica y Sudamérica específicamente también es otro hito porque era difícil Sí, entrar al mercado a través del música anglo. claro. Sí, los Beatles fueron los primeros, como dije, de Inglaterra en conquistar América en 1964. Esto fue gracias al contrabando de la música. Se llevó un disco de los Beatles a Estados Unidos y después lo llevaron a la radio. Y una chica los escuchó en la tele, ¿Ya? así como muy piola, dijo, oye, esta música es muy genial, voy a llamar a la radio y voy a decir que pongan este disco. Tuvieron que buscar el disco, fue muy difícil porque ¡Ah, qué loca obviamente la no historia! llegaba. Y esta niña, que tenía 15 años, ¿Eh? al final fue la que presentó a los Beatles por primera vez en Estados Unidos y ahí sonaron y la gente se volvió loca.
y los llamaron después y los Beatles llegaron a Estados Unidos y ahí explotó todo. Oye, buenísimo. Yo creo que, claro, cada uno de esos temas. Y bueno, han estado envueltos en muchísimas polémicas también, Sí, en la separación que tuvieron. Hay varios hitos que tú debes tener como todos los detalles más sabrosos, quizás, que nos podrías comentar también. sí, bueno, los Beatles siempre son polémica, hay varias cosas que sucedieron. La primera polémica más grande creo yo que es la de John Lennon cuando dio esta declaración diciendo que los Beatles eran más grandes que Jesucristo. De veras, ¿esto qué año fue? Fue el año 65, 65, el año 1965. Y es muy curiosa la historia porque él había hecho esta entrevista con una amiga suya en Inglaterra diciendo que, hoy los niños ahora parece que les gustan más los Beatles que Jesús. Claro. Era una talla, ¿cierto? Un chiste. Y Era parte del humor negro también que los caracterizaba. Por supuesto. Y la entrevista pasó piola. Pasaron meses y meses. Y después en Estados Unidos alguien vio esa entrevista y la volvió a publicar en la radio. Y la volvió a publicar en una entrevista distorsionando absolutamente todo, diciendo que los Beatles eran satánicos, que se creían dioses. Y obviamente en Estados Unidos estaba el Ku Klux Klan, Sí. que son personas, una secta, y ahí ya los Beatles Muy satánicos extrema, claro. empezaron a hacer hogueras con los discos de los Beatles. Compraban muchos discos de los Beatles y los ponían en las hogueras, los quemaban, hacían carteles, como protestando contra los Beatles. Oye, y eso también debe haber sido mucho, si lo pensamos como marketing de la época, debe haber sido súper potente también. Sí, totalmente. Porque a quienes no lo conocían pudieron conocerlo a raíz de estas polémicas. Claro, de hecho, los Beatles en su humor decían, bueno, es mejor porque así nos compran más discos para quemarlos. Pero al mismo tiempo John fue muy afectado, salió súper afectado porque recibieron muchas amenazas de muerte en sus conciertos en Estados Unidos, habían disparos, no podían durar más de 20 minutos tocando, tenían que salir huyendo porque la gente los quería matar básicamente por estas declaraciones. Oye, ¿qué pasa? Bueno, esto es parte de la historia de la banda. Sin embargo, yo creo que uno de los hitos más importantes también es cuando se separan. Sí, sí, cuando se separaron hubo un periodista en Inglaterra que dijo, este hito significa el fin del reino de Inglaterra. Como que con Mira, esto o empieza sea, la sí. decadencia de Inglaterra. Fue desastroso, los fans estaban llorando, fue terrible. Además que los Beatles sacaron una película después de haberse separado y un disco después de haberse separado. Entonces como que había una herida todavía muy Una herida abierta. abierta. Sí. Estamos hablando del año 1969-1970. 70, claro. Ahí empezó todo. Y además, las peleas entre John Lennon y Paul McCartney. John Lennon le decía algo a Paul McCartney le lanzaba otra canción, entonces habían unas peleas dentro de la música y dentro de la prensa. Tenían que tomar lados la prensa. No, yo estoy a favor de John Lennon, yo estoy a favor de Paul. Paul entró en una depresión terrible con alcoholismo y todo, se fue a su granja en Escocia, se aisló de todo. John, por otro lado, se fue a Estados Unidos con Yoko Ono, haciendo activismo más que nada. ¿Y por cuál, la paz. cuál habrá sido? Bueno, hay hipótesis hay montones, hemos visto hartos documentales, hemos leído muchísimo respecto a esa separación. ¿Pero tú qué crees? Ay, ¿Por cuál te la juegas? ¿Con todo lo que has estudiado, con todo lo que has visto? yo creo que la separación de los Beatles fue algo que ninguno de los cuatro quiso, que en realidad fue falta de comunicación total. Por ejemplo, en 1969 ya estaban rotas las relaciones entre John y Paul. Ya. Pero John siempre decía, no, me voy a ir. Y Paul en algún momento intentó que la banda funcionara, hasta que se cansó y dijo, ya, ándate. Y John dijo, no, si era mentira, era broma. Era ahí nomás. Claro, John en realidad quería volver a buscar esta relación con los chicos, pero cuando le dijeron como, ya, sí, no, efectivamente, la banda está muerta, separémonos, ahí... Heavy como, debe hacer eso como que- en un minuto en que está ahí con toda la efervescencia además, porque era una banda que pero no existían redes sociales para nada y así todo era una efervescencia a nivel mundial. Sí. Sí, eso es muy impresionante. Yo creo que la gente lo olvida hoy en día, Sí. de que no había internet, Sí. no habían redes sociales, no había forma de promocionarlos más que con la radio. Y aún así los Beatles lograron con traspasar las todas giras. barreras. Sí, por supuesto. Pero duraron poco haciendo giras. Sí. Mira, los Beatles salieron de Inglaterra en 1964, en 1966 dejaron de hacer. Duraron muy poco tiempo porque era muy peligroso para ellos. Y nadie los escuchaba porque no Claro. existían los equipos para que sonaran las guitarras o sonaran sus voces, así que no valía la pena hacer música en vivo.
Oye, bueno, y parte también de todo esto y parte de las polémicas y de todos los mitos que hay, Yoko Ono no, no podemos dejar de nombrarla, Sí, sí, por supuesto, es un porque factor. fue vista como la malvada ahí de las ocasiones. Sí. Bueno, es cierto que Yoko Ono no separó a los Beatles, siento yo que no los separó, pero fue claramente un factor. Más que nada en la relación entre John y Paul. Porque John se apegó a Yoko todo el día 24/7 y Paul ya no podía escribir con John. Esto lo dice Paul en el documental Get Back. Dice, yo quiero escribir música con John y John está con Yoko y no pasa absolutamente nada. Además que Yoko Ono Claro. metió a las drogas, a John lo metió a la heroína. Entonces también había una desconexión ahí porque Sí. John estaba en otro estado mental. Paul no podía escribir y Yoko además estaba metida dentro del estudio de grabación, que es primera vez que las Que- mujeres, pues, las novias de los chicos, estaban metidas adentro. Yoko Ono puso un colchón, le pusieron un micrófono para que ella pudiera intervenir. Así como, no, 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 esto está bien. Oye, John, ven para O acá. sea, y claro que fue un factor. Sí, O sea, sí, fue claramente un fue un factor. factor clave. Sí, totalmente. La gente quiere decir que no, que en realidad es misoginia, el odio contra Yoko Ono, que tiene sentido también, pero sí fue un factor. O Totalmente. sea, y un factor importante, o sea, si lo vemos como banda de trabajo, claro, empezar a inmiscuirse, Claro, o quizás ya la intersección de incorporar las drogas también dentro de una relación igual es complicado. claro, al final es una relación de negocios lo que está sucediendo, es la Claro. banda. Oye, y finalmente ya, bueno, ¿qué hemos visto? Porque ahora hemos visto también resurgir la banda en distintos minutos, sobre todo aquí en Chile el año pasado con un tema que Sí. también dio mucho que hablar. Sí, así es. El año pasado hubo un hito importante en la historia de los Beatles, que es la última canción de los Beatles. Se lanzó la última canción de los Beatles. Esta canción la escribió John Lennon en el año 1976-79, entre esos años. Era un demo que él había escrito en piano ¿Ya? y que quedó oculto mucho tiempo hasta que Yoko Ono se lo pasó a Paul McCartney en el año 1994, casi 20 años después. Ya que se demoró en decidirse a pasarlo, Sí, ¿no? y Yoko dijo, de hecho, Yoko dijo, es que me culpan tanto de haber roto los Beatles que ahora quiero hacer algo como para volver a juntarlos. Entonces Yoko le regaló esta cinta a Paul y Paul quiso hacer esta canción con George Harrison y Ringo Starr, George que estaba vivo en ese momento, y hacer una especie de grupo mientras el demo estaba sonando, unir a Claro. los Beatles. Pero el demo tenía un problema, que tenía un sonido de electricidad constante. Y en la tecnología de esa época no se podía eliminar este sonido, así que Ya. era de muy mala calidad. Pero a Paul le gustaba mucho esta canción, así que dijo, algún día voy a poder realizarla. Y ese día fue el año El pasado. año pasado, Así es, cuando con la inteligencia artificial, la ayuda de la inteligencia artificial de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, lograron aislar la voz de John Lennon y separarla del piano y borrar todo lo que fuera ruido. Y así Paul tomó la voz de John, tomó el piano, hizo un arreglo de cuerdas, agregó sus voces y además agregó las voces de George Harrison de grabaciones antiguas, agregaron solos de guitarra, la batería de Ringo, por supuesto, y se armaron los Beatles otra vez con la voz de John Lennon muy joven, más la voz de Paul McCartney a su edad de 82 años, más las voces de los Dije, chicos cuando estaban pequeños. Entonces es toda una aglomeración de cosas, de historia en una sola canción. historia en una sola canción que nosotros hemos compartido y que me imagino que a ti te emociona también en términos de poder decir, puta, es lo que he estudiado, es lo que yo he querido difundir. Sí. ¿Cómo ves tu carrera también, Félix? ¡Uy, qué pregunta difícil! Muy difícil. Yo cuando era niño, ¿Mm? fanatizado de los Beatles, ¿Mm? ¿cierto? Y nadie te entiende mucho el fanatismo, porque más encima es una banda muy antigua. Entonces yo me sentía muy solo en el mundo. Y después cuando entré a la universidad, me di cuenta de que los Beatles tampoco eran muy relevantes como en la academia, al menos acá en Chile. La gente se centra más en otras cosas al estudiar música. Entonces no podía liberar este deseo como de compartir la historia de los Beatles, compartir su música. Pero después salí de la universidad y empecé a buscar como bandas tributo. Y me di cuenta que hay un submundo acá en Chile de fanáticos que son muy muy fans y hay muchas bandas tributo de los Beatles. Y dije ya, ok, voy a hacer esta cuenta de TikTok para difundir cosas de la música y para luchar contra la desinformación que está en Sí. TikTok muchísimo. La gente no lee, no hace fact-checking de las cosas. Y dije ya, yo quiero hacer algo distinto, quiero hablar de la historia que sea real. Y a la gente le gustó bastante. Y ahí me di cuenta que en verdad quizás puedo trabajar relacionado con los Beatles. Como muchos historiadores en Europa o en Estados Unidos que dedican su vida a trabajar en torno a la música de los Beatles.
quizás yo, como un niño latinoamericano, también puedo hacerlo desde la arista del español, que es donde no hay mucha información. Sí. Claro, que es distinto también, no tenemos la cercanía quizás por idioma, por lugares, Por lugares. ni la posibilidad tampoco quizás de ir a conocer. ¿Qué fue? A ver, si tuvieras que recordar tu viaje, Ok. ¿cuál fue lo que más te gustó? Así que dijiste que te emocionaste así, a decir, quiero estar acá o quiero seguir acá. Oye, yo creo que cada momento que estuve en Liverpool, cada segundo que estuve en Liverpool, porque todo Liverpool te cuenta la historia de los Beatles, y la gente es muy amable también, que es distinto, por ejemplo, a Londres o a Escocia. La gente de Liverpool es muy cercana a todos, es como muy latinoamericano. Eh, entonces cada segundo me emocionó muchísimo. Me acuerdo que estuve en La Caverna, que es un pub donde los chicos tocaron cuando eran muy pequeños. Ahí tocaban todas las noches. Porque si nos remontamos a la historia de los Beatles, ellos comenzaron como banda cuando tenían como 14, 13 años por ahí, o un poco más grande. Un poco más grande, Un sí. poco más grande. John tenía 16, 17, Sí. Paul tenía 15, 16 y el más pequeño era George, que tenía 14 años. 14, sí. Y ahí empezaron a tocar musiquita entre ellos, sin baterista, no tenían baterista en No. esa época. Y después de eso se fueron a Alemania. Qué emoción de haber sido estar en la caverna. Sí, a pesar de que la caverna hoy en día no es la misma caverna, porque Ya. en la década de los 80 la destruyeron, la caverna, porque querían hacer Mm. una estación de metro. Y después la estación de metro no la hicieron, entonces Y quedó ahí, destruyeron, la destruyeron por nada, sacaron todos los ladrillos y la volvieron a reconstruir. Entonces en realidad no es lo mismo, pero sí son los mismos ladrillos, por ejemplo. claro. No, es el lugar, me imagino. Sí, y la es energía. Es parte de esa energía. Y esa energía también que tú quieres proyectar, yo creo, para el conocimiento de la música a través. Porque si hablamos de música, Ujú. si hablamos de armonía musical Exacto. dentro de lo que es los Beatles, no tiene nada que envidiarle a una partitura o una composición clásica. No, por supuesto que no. Los Beatles, Al involucrar cada una de las partes de los instrumentos, no, nada. yo recuerdo mucho un dicho de un profesor de historia que tuve, que me dijo, toda la historia de la música se puede contar a través de los Beatles. Sí. Todo, el barroco, el clasicismo, el romanticismo, la Edad Media, todo se puede contar con la música de los Beatles. Y es cierto, los Beatles solo hicieron música 10 años, una Sí. década, e hicieron absolutamente todo, pero todo, 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 Bach, Mozart, todo. O sea, sí, yo también, ¿sabes qué? ¿Por qué te lo digo? Porque tengo el mismo recuerdo de una profe de música que me dijo eso. ¿En serio? Y que yo le dije, ay, pero la música moderna no te gusta. Pero ¿y los Beatles? Le dije, ¿cómo te gustan los Beatles y la música? Hay en una discusión en términos musicales. Claro. Y me dice, es que ellos son música, pues. Y ahí me Sí. empezó a dar el mismo relato tuyo. Todo el barroco, todo el romanticismo, todos los grandes exponentes de la música clásica los encontramos en la composición melódica Así es. de los Beatles. Sí, las armonías, Sí. incluso la música contemporánea, que es música rara, música que no tiene letra, música que son ruidos quizás, también la podemos También la encontrar en la música de los encontramos Beatles. Hay de todo. Te puedes agarrar de todos los ámbitos, puedes poner ejemplos para todo. Yo enseño mucho música a través de los Beatles. Sí. ¿Hay algún tema o algo en especial que te llame más la atención que otros? Aparte del primero que nos contaste ya que habías tocado. ¿Te refieres a canciones? Sí. Me gusta una especie de medley que es en el último disco de los Beatles, que son varias canciones pegadas, juntas. ¿Ya? Son canciones como de un minuto y medio. Se llama así, el medley. Y tiene absolutamente de todo. Es muy dinámico. Tiene mucho piano, de repente tiene muchas voces, mucho rock, de repente una calma totalmente. Me gusta el medley de Abbey Road. Oye, ¿y si cambiáramos un poco, o sea, hiciera un comparativo entre, porque si hablamos de música y de composición musical, los Beatles son un gran exponente, el grupo Queen también es un gran exponente. ¿Cuáles son las diferencias que tú verías en ellos, que han estado muchas veces en polémica también de decir, oye, hay más música acá, hay más música en este otro? Sí. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que no son comparables, pero siento al mismo tiempo que nadie le puede ganar a los Beatles porque los Beatles fueron los primeros, fueron los pioneros. Freddie Mercury era fan de John Lennon. Sí. Queen nació gracias a los Beatles y todo lo demás nació gracias a los Beatles. Entonces, sí, Queen es genial, pero es gracias a los Beatles. Entonces, yo creo que hay que compartir la hermandad al final de la música, pero mis favoritos obviamente son los Beatles. Sí, eso quería escuchar, porque la verdad es que de ahí nacen muchísimas corrientes también y muchísimos músicos. Oye, feliz de conversar contigo hoy día, Félix, gracias, de conocerte. ¿Queremos cantar después contigo? Genial, ¿Es sí. posible? Sí, por supuesto. ¿Algún temita ahí que podamos compartir? Claro. Buenísimo. Oye, revisemos las redes de Félix para que también puedan compartir y que puedan ver y seguirlo. Mira, ahí estamos revisando
Félix-Beatles, ahí estás compartiendo todo lo que es, todas las novedades también y las distintas historias. Sí. Todas las semanas, a veces casi todos los días, ¿Ya? comparto videos de 1 minuto y medio respecto a historias ocultas de los Beatles. Más que nada chismes, por ejemplo. Oh, y Cosas antes de sobre sus despedirnos, relaciones. contemos un chisme. ¿Un chisme? Sí. ¿De cuál de los 4 queréis saber? Cualquiera, el que primero se te venga a la mente más rápido ahí para que antes de separarnos. Ya. Un chisme. ¿Sabías que Ringo Starr, el baterista, tenía una esposa, ¿cierto? Sí. Y George Harrison, su mejor amigo, No quiero saber. se metió con la esposa. No quiero saber. Ay, ¿por Se qué metió estos con la hombres? esposa. Ya. ¿Y sabes qué? ¿Ah? Siguieron tan amigos como siempre. Ringo dijo, bueno, mejor tú que otro tipo. Oh, Claro. mejor uno conoció, mejor uno que pueda manipular un poco. Oye, vamos a separarnos unos minutos, Félix. Sí, pero vamos a estar de nuevo. Vamos a estar de nuevo. Vamos. Vamos a estar con Félix nuevamente, Nico. Pero nos vamos a separar porque quiero que preparemos tus canciones también y podamos seguir compartiendo la música de los Beatles.